bendiciones. Te habla tu hermana en Cristo, Hilda Gómez de Ministerio Jepsiba, con un mensaje muy urgente, un mensaje muy importante para la iglesia en estos últimos días en que estamos viviendo. Hay dos pecados que Cristo predijo precisamente en dos escrituras que yo voy a compartir contigo, en las que Él predice dos pecados a los cuales Él alertó que la iglesia estuviera alerta en los últimos tiempos. Son dos pecados que nuestro Señor Jesucristo dejó escritos que mantendrían cautiva a la iglesia, y es lo que tiene hoy día a la iglesia en un espíritu de estupor. Es lo que tiene a la iglesia perezosa y cautiva. Amados hermanos, nosotros leemos el libro de Lucas capítulo 21, el libro de Mateo capítulo 24, solamente hablando sobre la venida de nuestro... Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Señor Jesucristo, pero no notamos que el Señor nos dejó ahí claramente escrito qué artimañas y qué estrategias usaría Satanás en los últimos tiempos en contra de la iglesia. Y son dos pecados de los cuales en la iglesia no se hablan, y que yo quiero compartir contigo porque es urgente, es una urgencia, es algo que está quemando mi alma, quemando mi corazón, es algo que me está destruyendo por dentro, porque estoy viendo, amados hermanos, estoy viendo cómo Satanás está enviando muerte prematura a los hijos de Dios, a la iglesia. Y no solamente una muerte sorpresiva, sino una muerte lenta, una muerte silenciosa, una muerte que llena de mucha aflicción al creyente, al cuerpo de Cristo, al cuerpo de nuestro Señor. Y es algo que me arde por dentro, es algo que me da una ira, un coraje santo de parte de Dios, porque la iglesia no tiene por qué estar pasando por este dolor, por estas enfermedades por las cuales se está pasando. Pero es por causa de la desobediencia, por causa del pecado, que la iglesia está teniendo muerte prematura y dolorosa. Satanás está torturando a la iglesia del Señor a través de condiciones, de enfermedades, por dos pecados, amados hermanos, por dos pecados que la iglesia está cometiendo, y que yo estuve en una revelación que el Eterno me dio, estuve diciendo y advirtiendo que tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Dos pecados, amados hermanos, y que muchos no consideran pecados, pero que lo son. Y hoy yo te lo voy a confirmar y te lo voy a refutar con la palabra de Dios. La glotonería y la gula. La glotonería y la gula son pecados delante de Dios, y son pecados que están destruyendo este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y la iglesia, amados hermanos, lo ve como normal, porque es la única distracción que tiene la iglesia. Saliendo es ya algo ya se ha vuelto un rito, un ritual, que después del culto, que después del servicio, la iglesia se vayan a comer, o que se reúnan
allí mismo en el templo. ¿Quién te dijo que el templo era para estar tragando, para estar haciendo comederas y festividades paganas? Todo es un pretexto y todo es una excusa para estar comiendo. Satanás está afligiendo a la iglesia. Y después la iglesia llora y gime. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué te llevaste a mi familiar? ¿Por qué? Porque nosotros estamos abriendo esa puerta espiritual y estamos permitiendo que Satanás destruya nuestro cuerpo a causa de nuestro pecado. Pon cuchillo a tu garganta, comelón. Proverbios 23:2 lo dice claramente. Si eres de buen comer, pon cuchillo a tu garganta. Amados hermanos, estamos destruyendo este cuerpo. Hay personas y que caemos todos en ese error de juzgar y de criticar a los drogadictos, a los adictos a la droga, a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, a la cerveza, al vino. Y miras un cristiano tomándose una copa de vino en una cena, pecador, y los mandamos al infierno. Y tampoco estoy justificando, amados hermanos, pero si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que la gula y la glotonería son pecados delante de Dios. Y fíjate que la palabra de Dios, la Biblia, en infinidad de versículos bíblicos, amados hermanos, pone al vino, al licor en el mismo nivel de pecado que la glotonería y la gula. Dice Proverbios 23:20-21, no estés con los bebedores de vino, ni con los comelones de carne, porque el borracho y el glotón, tragón, se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. ¿Cuál es el espíritu inmundo que está reinando en la iglesia? ¿Cuál es? No es un espíritu de estupor, un espíritu de somnolencia, un espíritu de pereza. La iglesia no está haciendo nada. La iglesia está paralizada. Amados hermanos, yo visualizo a la iglesia como una persona en sobrepeso, rascándose la panza echada en la cama, solamente tragando. Y lamentablemente así están los pastores, los predicadores, los evangelistas, que siempre al final de una predicación van y se hartan. Pero el hermano era tan bueno. Ay, ¿por qué le dio cáncer? ¿Por qué le dio esa diabetes? ¿Por qué le dio ese infarto al corazón? Muertes torturosas en los creyentes. ¿Usted cree que es la voluntad del Señor que nosotros muramos de esa manera? ¿Usted cree? Amados hermanos, si el Eterno en su palabra está comparando al glotón con el borracho y lo está poniendo en el mismo nivel de pecado, amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros llamar a la glotonería y a la gula sino una adicción, al igual que el licor, al igual que la droga, al igual que el sexo? Amados hermanos, es una adicción, y toda adicción es pecado y no viene de parte de Dios. La palabra nos lo habla infinitamente en infinidad de versículos bíblicos. Mire, amados hermanos, el Señor lo dejó como un pecado que cautivaría a la iglesia, que cegaría a la iglesia, que la llenaría de estupor, de pereza. Pecado antes que reinaría y gobernaría a la iglesia, mantendría a la iglesia cautiva en los últimos días, porque no es casualidad que esto lo haya dejado el Eterno. Y más adelante voy a mencionar más versículos bíblicos.
Es casualidad que el Eterno haya dejado estos dos pecados registrados en la Biblia como pecados que reinarían dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo y que impedirían que la iglesia estuviese alerta, despierta y vigilando, esperando su venida. Que este pecado lo haya mencionado nuestro maestro en las últimas palabras que dejó a sus discípulos para la iglesia, hablando de su venida, de su advenimiento. Mire lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 34 al 38. Y el título de este versículo bíblico, o tiene como subtítulo, Jesús habla acerca de la necesidad de mantenerse alerta. Alerta, que tus antenitas de vinil, no sé cómo decía el Chapulín Colorado, presencien, detecten la presencia del enemigo. Alerta, alerta. Mirad también, dijo el Señor, escucha, iglesia, escucha lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia para que salga de su estupor, de su cautividad y de su pereza espiritual. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Pudo haber dicho de borrachería. Pudo haber dicho que no se cargue de falta de perdón, que no se cargue de rencor, de resentimiento, pero el Eterno dijo, y no estoy diciendo que esos no sean pecados, son pecados igualmente, al mismo nivel de la glotonería y la gula. Pero el Señor lo menciona aquí para que la iglesia se mantuviese vigilante en ese aspecto, en ese pecado en particular. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Ves que pone en mismo nivel la glotonería, la tragadera con la tomadera? Y dice embriaguez, el tomar en exceso. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Cuál es el afán de este siglo? Dígamelo usted, anótelo ahí. Yo le doy la oportunidad de que usted me diga cuál es el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán, amado hermano, amada hermana? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las redes sociales, la tecnología que nos tiene embabosados, que tiene a la iglesia de Cristo dormida, cautiva. La glotonería y los afanes de este siglo, de esta vida, amados hermanos. El Señor está advirtiendo que antes de su venida, amados hermanos, la iglesia estaría perezosa. Los corazones de la iglesia estarían, amados hermanos, cargados de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y que vienen y que están ya a las puertas, y estar de pie delante del Hijo de el Hombre. Es casualidad que el Eterno haya mencionado este pecado
que reinaría antes de la venida del Hijo del Hombre. Antes del arrebatamiento, amados hermanos, Satanás ha sabido cómo mantener cautiva a la iglesia. Puede ser que no te haga caer en la tentación de la fornicación, del adulterio, de inmundicias inmorales y sexuales. Quizás no eres una persona que esté en contiendas, divisiones, en chismes. Quizás no seas una persona que guarde rencores, resentimientos. Pero ¿qué tal una persona glotona? Amados hermanos, el Señor nos está advirtiendo, nos está llamando para que salgamos de ese engaño. Y no entendemos la palabra del Señor. Muchas personas dicen, no, es que el Señor nos habla por códigos. No, lo que pasa es que no la leemos, no la estudiamos, hermanos, que no entiendo la palabra de Dios, porque solamente la lees como si leyeras cualquier libro, cualquier ritual, o simplemente como cualquier rezo, o simple y sencillamente, y es la verdad, la iglesia no está leyendo la palabra de Dios. Si la leyeras, te darías cuenta y dirías, wow, A, E, I, O, U, O. Te darías cuenta de todo lo que ignoras, de todos los pecados, y en el momento en que descubres lo que dice la palabra de Dios, quedarías asombrado y asombrada y tratarías de enderezar, de alinear, de enmendar tu vida delante del Eterno. Otra de las escrituras que mencionan que este sería un pecado de los últimos tiempos en la iglesia, que le mantendría en ese espíritu de estupor. Porque se dice mucho en los grandes profetas, la iglesia está dormida, la iglesia tiene un espíritu de estupor. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz y cuál es la solución para que la iglesia salga de ese espíritu de estupor y cama y senda, de esa indiferencia, de esa pereza espiritual? ¿Cuál es? Se llama el ayuno por las cosas que están por venir, y 2, 3 pajaritos yo me uno al ayuno, hermana. No pueden ayunar porque están adictos. No pueden dejar el celular porque están adictos al celular. Pedro, no pudiste ni siquiera orar y velar conmigo 1 hora, Pedrito. Ni siquiera un día podemos orar. Pero ese día vendrá de sorpresa. Días de asombro en que dirás, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo empezó? ¿Pero cómo que Dios te avisó? No digas que el Eterno no te estuvo avisando, porque el Señor está avisando. Y esto ya lo había dicho yo antes y lo he estado mencionando. Y el Señor me ha estado incluso diciendo, y lo he compartido con ustedes, que dé aquí remedios, que hable sobre la nutrición. Amados hermanos, digo, Señor, pues yo no soy nutrióloga. Mira el cuidado del Eterno por nosotros, por su iglesia, por su cuerpo, amados hermanos, porque el Señor no quiere que nadie perezca. ¿Usted cree que a Dios le agrada a tantas personas que ahora mismo tienen diabetes, tienen cáncer, problemas del corazón, del hígado, del riñón, cama y senda, y alta presión, y tanta enfermedad, y tantas personas jóvenes, niños que están muriendo de diabetes, de diablitis? Y están sufriendo. Y después lloramos y nos quejamos. Y Señor, ¿por qué permites tanta enfermedad? ¿Por qué permites que se muera mi madre, mi hijo, mi hermano? Cama y senda, por comelón. Es una adicción, amados hermanos, que tenemos que parar. Es un pecado del cual nos tenemos que apartar y tener más cuidado con el templo del Espíritu Santo, con nuestro cuerpo. Qué bonito se ve. Qué hermoso se ve un predicador, un pastor botijón. Y no me estoy burlando, porque yo estoy sobrepeso y estoy trabajando en eso. Porque la depresión, porque la ansiedad,
de tener a mi hija delicada de salud ya por tantos años, me hizo que esa ansiedad provocara el comer y comer excesivamente y desordenadamente. Y así está mucha iglesia. ¿Por qué? Por no entregarle nuestra carga al Eterno, por no entregarle nuestro dolor al Eterno, por no confiar y no esperar en su perfecta y bendita voluntad. La ansiedad, la depresión prolongadas no provienen del Eterno. Mire la otra escritura, la que el Señor nos dejó ahí, amados hermanos, advirtiéndonos y alertándonos del pecado, la estrategia que usaría Satanás en contra de la iglesia antes de su venida. ¿Para qué? Para que la iglesia se duerma. Mateo capítulo 24. Y la hemos leído una infinidad de veces, pero nunca nos enfocamos en ese pecado que gobernaría a la iglesia en estos tiempos, como los días de Noé o como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y en qué pensamos? El pecado en la humanidad, el pecado, los pecadores impíos. ¿Y tu iglesia? ¿Sabías tú que esas escrituras son para la iglesia? Le está hablando a la iglesia: alerta, velad y orad, para que sean dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿O acaso el mundo pecador, impío, están en espera del Hijo del Hombre? No, ¿verdad? ¿Quién es el que está en espera del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, de su advenimiento, de su arrebatamiento? La iglesia. Mateo 24. Versículo 37 al 39. Y nuevamente el subtítulo de estos versículos bíblicos es: Jesús habla acerca de la necesidad de mantenerse alerta, 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 urgencia. Escucha, pip, 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 pip. Que tus antenitas se despierten y se levanten, iglesia. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando? ¿El día y la hora de qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, escucha, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? ¿Qué estaba sucediendo? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, de fiesta en fiesta. Y así está la iglesia, que la Navidad, que el Halloween, que el día de la coneja y los huevos de la coneja, y que el cumpleaños de Panchita y de Panchito y de Pedro, de fulano y de mengano. Pero siempre hay un pretexto para tragar, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, amados, amadas. Y no me importa que te enojes, que me juzgues o me critiques, te estoy alertando, porque tengo dolor, que el enemigo se esté llevando a mis seres amados, amigos, familiares. Y por respeto no puedo decir lo que sucedió hoy, no puedo. Por respeto y honor a una amada persona. Así que
que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabes a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, velaría. Velad, alerta, despierta, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Amados hermanos, la glotonería y la gula se convierte en un pecado de descuido, porque te vuelve perezoso, te vuelve vago, te cautiva, te causa adicción y te descuidas de lo que el Eterno, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en tus manos. El Señor está a las puertas. Vienen tiempos caóticos, vienen tiempos de destrucción, vienen días difíciles a la tierra, porque está anunciado, está ahí en la palabra de Dios escrito. Y todo lo que está escrito está cumpliéndose al pie de la letra, y estamos de frente, amados hermanos, en el momento en que se desenvolverán así rápidamente todos los acontecimientos de Apocalipsis del tiempo final. Es necesario despertar. Amados hermanos, santo de Dios, despierta. ¿Por qué tendremos que experimentar una muerte tan dolorosa, tan torturosa? ¿Por qué tendremos que ver muerte prematura en la iglesia, en nuestros seres amados? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque somos perezosos espirituales. Porque estamos adictos solamente a la glotonería, a la gula, a la comida y a los deseos y pasiones de esta vida. Si usted sabría cuándo el ladrón vendría, usted velaría y no dejaría que minara su casa. Por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que vosotros no pensáis. A la hora que vosotros no pensáis. Dice la palabra del Señor, amado hermano. Y yo te lo voy a respaldar con la palabra de Dios. Amados hermanos, porque la gente es que ese es su modo de pensar, es que el comer no es un pecado, es que el comer no nos va a llevar al infierno. Te puede llevar al infierno. Lucas capítulo 12, versículo 19 al 20 dice: y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete, gózate. Pero Dios le dijo: necio, necio, ¿no sabes que esta misma noche vienen a reclamar tu alma? Y todos esos bienes que has provisto, ¿para quién serán? Los afanes de la vida, el amor a los deleites de la carne, el vivir en esta carne. Amados hermanos, tenemos que comenzar a vivir en el Espíritu. Muertes inesperadas. Inesperadas. Muertes terribles, dolorosas, torturosas, en los hijos de Dios, en el cuerpo de Cristo.
Primera de Corintios 17 dice, no seas pues idólatras, como fueron algunos de ellos, hablando del pueblo de Israel. Que la comida, la glotonería, no solamente se convierte en adicción, sino que también es idolatría. ¿Qué es un ídolo, amado? Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón antes que a Dios. Así que si tú te la pasas acá en fiestas y en la comedera, amados hermanos, y eso es el primer lugar en tu vida, es un ídolo. No seas pues idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. No es lo que está haciendo hoy en día el pueblo. Comiendo, bebiendo, jugando, entretenido en las redes sociales, en la tecnología. Satanás está chupándose los huesitos de tus hijos, de tus jóvenes, aún de tus maridos y hasta mujeres adictas a esos juegos. Todo lo que ocupa primer lugar antes que Dios en tu corazón se convierte en un ídolo. Te conviertes en un idólatra. Fíjate lo que dice el diccionario etimológico. Escucha, ¿qué es la gula? ¿Qué es la gula? La gula es el exceso en la comida o bebida. Es un apetito desordenado. No lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo dice Jesús. Alerta, mantente alerta, porque en los últimos días es lo que está diciendo Mateo capítulo 24 y Lucas 21. Una advertencia de que en los últimos días la iglesia estaría dormida por espíritus perezosos de gula y glotonería. La gula es exceso de comida o bebida, un apetito desordenado de comer y beber. ¿Usted ha visto esos adictos que no pueden pasar el día sin fumarse una droga, sin tomarse unas pastillas de droga, sin inyectarse una droga? Perdón. Es una adicción, amados hermanos. Es un exceso. Es un apetito desordenado. Es un vicio. Escúchame bien, estoy leyendo el diccionario etimológico. Vicio. Gula es un vicio que consiste en el deseo exagerado de comer y beber. Escucha bien. Consiste en el deseo exagerado de comer y beber por placer. Placer. Cuando mi hija estaba muriendo, lo único para yo autocomplacerme, para darme felicidad momentánea, ficticia, pasajera, recurrí a los pastelitos, a las papitas, a las hamburguesitas. Aparte de que no podía salir del hospital para comer una comida decente porque no quería dejar a mi hija ni un solo momento. Porque muchas veces estuvo a punto de morir por descuido de los médicos, de las enfermeras. Porque hay negligencia y a veces hasta los matan. Nos maltratan. Yo no salía ni a comer ni a dormir. Dormía allí, a veces tirada en un lugarcito, ahí en el ICU, en el, no sé cómo se dice en español, en el intensivo, en el cuidado intensivo. Por autocomplacerte. Hay personas que tienen traumas
de su niñez que no han podido superar y se refugian en la mujer. Hombres, lo he hablado con personas así. Hermana, yo soy un fornicario, un adúltero, porque trato de olvidar que de niño fui abusado, fui violado. Y las personas se refugian en el vicio, en la adicción de las mujeres para tratar de olvidar traumas infantiles. Lo mismo en la droga, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en desórdenes que tratan de autocomplacerse, de tener una autofelicidad ficticia, momentánea, para poder satisfacer esos momentos en los cuales no tienen gozo, no sienten felicidad, en los cuales sienten un vacío. Pero déjame decirte que si tú estás aquí en esta madrugada, no es casualidad. Quizás sientes un vacío en tu corazón, quizás nada ha llenado ese vacío. Déjame decirte, amado hermano, amada hermana, Dios puede llenar el vacío que hay en tu alma, el vacío que hay en tu corazón. Porque cuando encuentras la paz, cuando Dios te sana de esos traumas de tu niñez, cuando Dios te sana de esos vacíos, quizás sufriste maltrato o abuso por tus padres, por familiares, o fuiste abandonado, rechazado, no sé. Cuando Cristo Jesús viene a tu vida, amado hermano, Él viene a llenar todos esos vacíos que hay en tu alma. Él te libera, te hace libre. Así que la gula es el vicio que consiste en el deseo exagerado de comer y beber por placer. Otra definición de la enciclopedia, del diccionario, es tener ingratitud, es ser ingratos. El ser glotón no es solo comer mucho, sino que significa que trata los bienes materiales como el tiempo, el dinero, los alimentos, la tecnología, la comida, como algo primordial en tu vida. Entonces te conviertes en una persona ingrata, malagradecida, egoísta. Egoísta porque solamente piensas en el yo, en autosatisfacer tu placer, autocomplacerte a ti mismo a través de esas adicciones o de esos pasatiempos. Se desarrolla una obsesión. Es como ahora mismo, amados hermanos, estamos en un peligro inminente. Usted quizás al hermano otra vez con eso, que quítale el celular a tus hijos, que quítale los juegos a tus hijos. Amados hermanos, usted va a ver, y no estoy profetizando, hasta los psicólogos, psiquiatras lo están diciendo, amados hermanos, enfermedades mentales que están viniendo por causa de las adicciones y la obsesión de las redes sociales, de la tecnología. Amados hermanos, niños, jóvenes, aún adultos que tienen obsesión por estar, ya van a dormirse y no pueden, tienen que estar checando y revisando su página de Facebook, el YouTube y no sé qué tantas otras redes sociales hay. Día y noche pegados a este aparatito que no pueden. Cristianos, estoy hablando con cristianos. Yo no estoy hablando con los inconversos allá afuera. Estoy hablando con el cuerpo de Cristo. Obsesiones, adicciones, como cristianos amados por el dinero, por la tecnología. La tecnología, amados hermanos, al igual que la gula y la glotonería, tienen a la iglesia dormida. ¿Qué es la glotonería? Acabamos de definir el significado de gula. ¿Qué es la glotonería? La acción de comer con exceso y con ansia. O sea que el comer desordenadamente, el comer excesivamente viene por la ansiedad. Escucha, al igual que las adicciones, la drogadicción, el alcoholismo, la adicción al sexo, vienen por la ansiedad, por depresión.
Las personas se comienzan a formar hábitos adictivos. Es una urgencia, amados hermanos. El Señor creó todos los árboles, los frutos, para que Adán se satisfaciera, para que se alimentaran, amados hermanos, para que fueran satisfechos. Pero Satanás ha convertido la comida, amados hermanos, en un pecado. Porque todo lo que se hace con exceso, amados hermanos, y sin gratitud, es pecado. Es pecado, amados hermanos. La ansiedad, la depresión inmoderada, amados hermanos, es un pecado. Y Dios condena la glotonería. El Señor condena la gula y lo llama pecado y lo compara al igual que el alcoholismo. El Señor, amados hermanos, compara la glotonería y la gula como rebeldía. ¿Sabía usted? Dice el libro de Proverbios 28:7, el hijo que tiene entendimiento obedece la ley, pero el que no la obedece es amigo de glotones, es rebelde. Rebelde es rebeldía, amados hermanos, contra el Eterno. ¿Por qué tanta gente está sufriendo con todas esas enfermedades, amados hermanos? Porque la glotonería, el comer en exceso, el comer por adicción, el comer sin necesidad, y especialmente con el venenito que nos están dando, y con toda esa comida chatarra, comida rápida de microwave y de drive-thru, que hoy en día todo lo queremos de rápido, así de un segundo, de microwave y de comida rápida. Presten atención, dice Lucas 21:34. Presten atención a ustedes mismos para que sus corazones no se carguen de glotonería debido al comer con exceso y beber con exceso. En otra tradición bíblica, Lucas 21:34. Tengan cuidado de vosotros mismos para que sus corazones no se llenen de glotonería. ¿Por qué estaba advirtiendo? Lucas 21:34, porque es una condición, amados hermanos, que si se convierte en adicción, afecta tu mente, afecta tu corazón, afecta, amados hermanos, tu cuerpo, te conduce a la pereza, te hace una persona perezosa, soñolienta, con tendencia de descuido. Estamos hablando aquí del diccionario etimológico. Ahora imagínate una iglesia, un creyente comelón, glotón, con gula, lo conduce, amados hermanos, afecta tu mente, tu corazón, afecta tu cuerpo, te da pereza, te da soñolencia y te descuidas de la lectura de la palabra, del ayuno, de la oración. ¿Por qué? Por la pereza que causa la gula y la glotonería. Mira que Satanás sabe cómo usar sus estrategias. Y nosotros hemos caído en los engaños del enemigo. Cómo tiene a la iglesia en esa pereza, en esa soñolencia, solamente comiendo en la cama, allí en el celular, viendo programas, viendo a influencers que lo único que te pueden influenciar son malas pasiones, puras tonterías. Todo lo que se ve en las redes sociales, todos los nuevos influencers, amados hermanos, a rato no va a haber doctores, no va a haber profesionales, porque todos van a ser influencers que solamente bailan como tontos, como estúpidos, diciendo puras babosadas, inmundicias. Y usted se enoja porque yo digo ignorante, se enoja porque yo grito, pero sin embargo vaya a mirar a los de los LGBT allá, los influencers, diciendo tonterías, bailando, vistiéndose de mujer, y usted ja, 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 ja.
Ya no va a haber médicos, no va a haber enfermeras, no va a haber arquitectos, nada, porque ahora la juventud, pura tontería, puro baile, tonto. Porque ahí está el dinero, pero mira, papito, mamita, el dinero no te podrá dar fama, te podrá, oh cama y senda, y no te va a librar de la muerte, necio. No sabes, oh requena, y que el Señor puede hoy mismo pedir tu alma. Prepárate. Busca las cosas de arriba primeramente, busca las cosas eternas, busca las cosas del cielo, deja el materialismo, deja el dinero, deja la vanidad, deja la bebedera, deja la alegría ficticia, la felicidad momentánea, podás tenerlo. Mira cuántos famosos de Hollywood han muerto, que se han suicidado, porque ni todo el dinero del mundo, ni todas las películas que los hicieron tan famosos, esos cantantes tan famosos, que se han suicidado porque no encontraron la felicidad con todo ese dinero del mundo. La gula y la glotonería te meterá en una condición de descuido, de pereza, de soñolencia. Iglesia, agarra, capta el mensaje, cáptalo espiritualmente. Te estoy dando definiciones etimológicas del diccionario secular, pero tú péscalo para tu vida espiritual. Descuido. La iglesia está descuidada espiritualmente porque Satanás ha sabido cómo meterse a través de la adicción a las redes sociales, a la gula, a la glotonería, a la comedera. La persona se vuelve embotada, negligente en su desempeño, en lo que son sus responsabilidades. Jóvenes, adultos perdiendo trabajo pero no pueden dejar de jugar. Ya no respetan a los padres y a las madres. No, es que estoy en un juego. Vente a comer. Ya ni comen. Ya niños jóvenes han muerto porque han durado 20, 30 días ahí jugando sin siquiera comer bien. Se han vuelto hasta locos ahí. Duermen haciendo como que tienen un celular en las manos. Bebitos, bebés que están acostados en sus camas así como que está, porque las madres ya para quitarse la lloradera de los niños los están convirtiendo en adictos. Nos convertimos en personas negligentes. La gula, aunque tú no lo creas, la glotonería, la comedera te hace perezoso, soñoliento y hace que te descuides, que seas negligente a tu desempeño como cristiano, como hijo de Dios. Tu desempeño como pastor, como profeta, como ministro de Dios, como hijo de Dios, te hace negligente ante tu responsabilidad de orar, de estudiar la palabra de Dios para que puedas estar alerta y velando, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pero viene un tsunami, viene un terremoto y estás temblando y rápido. ¿Dónde está el Salmo 23, el Salmo 91? Ahí no te va a servir ninguno de esos influencers, ¿verdad que no, papito, mamita? Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a corregir nuestro proceder, a entender que la gula, que la glotonería, que la comedera es un pecado que nos está poniendo perezosos. La gente en el tiempo de Noé, antes del diluvio, amados hermanos, el Señor lo dice en su palabra, estaban absueltos en los placeres. Y el Señor dio una advertencia de destrucción inminente como lo está haciendo hoy en día. Y de esto no se habla ni en la iglesia. El pastor no te lo dice. Los profetistas no están hablando acerca de este pecado tan grande que ha llegado dentro de la iglesia, que es la comedera. Y el Señor me ha puesto, amados hermanos, una inquietud tan grande. Ayúdanos, Espíritu Santo, a despertar. Alertas. El Señor quiere que nosotros tengamos hábitos moderados, porque nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Dominio propio. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener
dominio propio cuando se trata de comer, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser libres de toda glotonería satánica y demoníaca, Señor, que nos hace individuos ávaros, egoístas, egocentristas, con el deseo de complacernos solamente nosotros mismos, que vivimos solamente en la carne, pensando en las cosas de la carne, en lugar de pensar en las cosas del Espíritu. La palabra del Señor dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos. Dice 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales con los mismos hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, no heredarán el reino de Dios. Ore, iglesia. Ore para que el Eterno le dé control y dominio propio. Ore. Ore para que el Eterno rompa todo espíritu de glotonería. Dice Proverbios 23, 20, 21. No estés con los que beben demasiado vino, ni entre los que se dan un atracón de carne. ¿Ves cómo la palabra de Dios sigue comparando y pone en el mismo nivel de pecado la glotonería, la gula con el alcohol, con los borrachos? No estés con los que beben demasiado vino, ni entre los que se dan un atracón de carne, porque el borracho y el glotón caerán en la pobreza y en la somnolencia y se vestirán de harapos. Escucha espiritualmente el mensaje que te está dando el Eterno, iglesia, santos del Señor. El borracho y el glotón caerán en la pobreza y en la somnolencia. Padre, todo espíritu de pobreza espiritual, todo espíritu de somnolencia que ha traído en la glotonería y la gula en tu iglesia, Señor, sea rota, sea cancelada, sea aniquilada en el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo oro, yo clamo para que tu iglesia sea despierta, tu iglesia se despierte, tu iglesia se ponga alerta, que se le vaya todo espíritu de pereza, de sueño, de conformismo que le causa la glotonería y la gula. No lleguen. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.